de los versículos 19 al 23. Hechos capítulo 13, de los versículos 19 al 23. Antes de leer esta escritura de Hechos capítulo 13, escuchen bien, del 19 al 23, quiero repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Quiero repasar un poco acerca de lo que hablamos la vez anterior. ¿De qué estábamos hablando? ¿Alguien puede decirme de qué estábamos hablando? De la restitución. Estábamos hablando de la restitución. Y yo creo que algunos corazones fueron sacudidos por esta palabra. Algunos corazones fueron sacudidos por la palabra, pero gracias a Dios, porque eso habla que están abiertos a la palabra que el Espíritu Santo trae a sus vidas. Gracias a Dios porque algunos tomaron la decisión de poder arreglar alguna situación y poder restituir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y fíjese qué tremendo, porque Dios mira la disposición de nuestro corazón cuando queremos restituir. Dios, escuchen bien, aplica el principio, y antes era un precepto, de la restitución como una llave que hable al completo perdón en la vida de una persona delante de los hombres. Y les hablaba que no es lo mismo restauración que restitución, porque la palabra restaurar significa volver todo al estado original, volver todo al estado original. Pero la palabra restituir es una palabra poderosísima. La palabra restituir habla de pagar. Digan conmigo, pagar. Pagar, y voy a hablarles la siguiente semana acerca de la restitución que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Va a ser algo maravilloso y poderoso lo que vamos a ver, porque la restitución es pagar por un daño. Digan conmigo, pagar por un daño. Hay daños que no se pueden pagar con nada. Hay daños que no se pueden pagar, y mientras tú estás en deuda por un daño que tú le hiciste a alguien, difícilmente tú puedes ser restituido a tu posición. El día de hoy les voy a enseñar cómo ser restituido. Cómo ser restituido. Digan conmigo, cómo ser restituido. Fuerte, díganlo, cómo ser restituido. Vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 19. Vean lo que dice la escritura. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, que es parte de la tarea de mi hermana Soledad. Sí. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vea la manera en la que se expresa el Señor. Vea la manera en la que Dios habla de David. Escuche bien, vamos a leer una vez más. De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Qué tremendo. Voy a hacer un paréntesis. Es lo que está pasando ahorita en Francia. Sí, pero nosotros podemos ver el trasfondo de la historia. Y obviamente Francia, obviamente con aliados, invaden Siria y matan a muchos niños. Y obviamente los yihadistas toman venganza para tomar en contra de los franceses, y hacen esos atentados donde murieron algunas personas de una manera tremenda. Horrible es el terrorismo, pero obviamente si ellos están metidos, como los Estados Unidos, en las cuestiones en contra de los yihadistas, van a tener alguna repercusión. Es horrible. Pero bueno, cierro el paréntesis. Solamente quería comentar eso, no me lo quería quedar aquí y estarlo masticando. David, un varón conforme al corazón de Dios. Dios habla y dice: un varón conforme a mi corazón.
La palabra o David, este personaje, se menciona 800 veces en el Antiguo Testamento y 60 en el Nuevo Testamento. Nieto de Ruth y de Boz. Un hombre que tiene mucho renombre durante todas las etapas de la Biblia. Un hombre conforme al corazón. Digan conmigo, conforme al corazón. Dios había tomado a David siendo un hombre que estaba en ese momento posicionado conforme al corazón de Dios. Cuando Dios te mira a ti, no mira tus defectos. Dios te mira a ti conforme a su corazón. Ahora, un chico que no era el primogénito, era el número 8 de todos sus hermanos. Escuchen bien, de los hijos de Isaí, saltando el derecho de la primogenitura para ser rey, porque obviamente su hermano mayor tenía que haber sido rey si algún rey de la casa de Isaí tenía que salir. La Biblia nos habla de errores garrafales que David cometió, aunque el corazón de Dios era que David, escuchen bien, estaba conforme al corazón de él. David censa al pueblo, dice la Biblia que él censa al pueblo porque él creía o él establecía a través de los números, a través de esta posición de contar a la gente. Dice la Biblia que fueron meses en los que tardaron para censar al pueblo. Censa al pueblo y Dios trae juicio. David, que fue un tremendo conquistador, que fue un hombre que trajo una revolución a Israel, que es el hombre más renombrado como rey en todo Israel, aunque su hijo Salomón levantó el templo, pero que fue un hombre que faltó en su hogar. Un hombre que tenía problemas con pecado sexual y un hombre que tenía problemas con su familia, con sus hijos. Un tremendo conquistador, pero tenía problemas con su familia y con sus hijos. De manera que David tenía muchas situaciones, aunque el corazón de Dios lo miraba en el servicio a este precioso rey. Ahora, escuchen bien. David comete un error garrafal que él tenía que restituir. Este error le costó el reino. Digan conmigo, le costó el reino. Y hay errores, escuchen bien, que un pastor puede cometer y que le pueden costar el reino. Le pueden costar el reino. Y esta enseñanza no solamente es, escuche bien, para usted que es un ministro, sino para aquellos pastores que necesitan ser restituidos. Hay pastores que han caído en adulterio, hay pastores que han caído en fornicación, hay pastores que han caído en problemas de finanzas, y las 4 cosas que pueden derribar a un siervo de Dios. Alguien dígame cuáles son. Son 3 cosas, perdón: la fama, la dama y la lana. Pero ¿cómo ser restituido? ¿Cómo se restituye un hombre en la posición original que Dios lo tenía contemplado? Un varón conforme a mi corazón. Fue un hombre sanguinario David, un hombre con mentalidad de conquistador, un hombre que mató a muchos. Mató a muchos, de manera que el Señor le dijo: David, tú no me vas a construir templo porque tus manos han derramado demasiada sangre. Será tu hijo Salomón. ¿Cómo fue restituido David a su posición para convertirse aún en aquel del cual el linaje del Mesías tenía línea directa? Vayamos a 2 de Samuel capítulo 11, de los versículos 1 al 17. 2 de Samuel capítulo 11. Comencemos esta historia que va a ser de una tremenda bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Algunos me han escuchado hablar de David, pero quiero que escuche lo que le voy a hablar, porque David hizo 5 cosas para ser restituido por Dios. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Quiénes salían a la guerra? Fuerte, ¿quiénes salían a la guerra? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día,
al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Ahora, no tenía tanga, no tenía nada la mujer. ¿Sí me está escuchando? Él la vio completamente desnuda. Y muchas veces, en lugar de voltearse en contra de esa situación, los varones se quedan atentos para ver qué es lo que pasa. Como algunos que tienen la costumbre de mirar a las mujeres de una manera diferente. Digan gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia: y se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Es decir, que David la escaneó. Dijo: ¿quién es esa muchacha? Aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Esta mujer era qué? Casada. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. ¿Qué hizo David? Durmió con ella. Ahora no le dijo: ya veniste, sí, duérmete hasta mañana. Dice la Biblia: y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Se volvió a su casa. Parecía que David se estaba comiendo un pastelito exquisito, pero esa comida, ese pastelito, le costó el reino. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos no será sacado a la luz, pero dice la Escritura que todo lo que está en lo oculto saldrá a la luz. Y es lo que a veces los siervos no logramos entender, que todo lo que hacemos en lo oculto saldrá a la luz. Digan conmigo: saldrá a la luz. Este fue el caso de David. Dice la Biblia: y envió David mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: acabo de comprar la prueba de embarazo y estoy embarazada. Estoy encinta. Ahora, para que una mujer en la antigüedad se diera cuenta que estaba encinta, ¿qué mes usted le gustaría en que estuviera Betsabé? Tercero o cuarto mes de embarazo. Y le dice: estoy encinta. Yo te aseguro que el sentimiento de David fue que la sangre se le subió, la sangre se le bajó, vino un pensamiento, vino otro, hizo muchas cosas que él pensó. ¿Sí? Y quizás dijo: bueno, vámonos a México o vámonos a Estados Unidos, ahí está legalizado el aborto. Dice la Biblia: y envió David mensajeros, y la tomó. Y dice en el versículo 5: concibió la mujer, y envió a hacerlo a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab. Primer error de David: no confronta su pecado, ocupa gente. Y qué tremendo es, porque David fue cavando su propio pozo y fue construyendo su propia horca. Entonces David entró, escuchen bien, concibió la mujer, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. ¿Quién era Urías Heteo? El esposo de la mujer. Y Joab envió a Urías a David. ¿Dónde estaba Urías Heteo? En la guerra. Y le dijo: tráetelo para acá, mijo, pero volando tráetelo. Porque pasaban meses en guerra, escuchen bien, cuando salían a la guerra los hijos de Israel. Cuando Urías vino de la guerra a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Entonces Urías dijo: mi rey tiene confianza de mí. Después dijo David a Urías:
mi hijo, mira, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías desde la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Fíjense qué tremendo lo que hace David. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a donde dice la Biblia, porque era tiempo de guerra. Digan conmigo, era un hombre leal a David. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Ahora, por favor, escuche. Esto quiere decir que había gente que ya sabía la situación, pero que callaban. Y le dijeron a David, oye, mira, este cuate no fue a su casa, se quedó aquí en la noche. Le trajeron una Pizza Hut y se la comió aquí afuera. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar en mi casa a comer y beber y a dormir con mi mujer. Por tu vida y por mi vida, que tu alma, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con dos de los siervos de su señor, mas no descendió a dónde. De alguna forma David quería que él durmiera con su mujer. ¿Para qué? Para que cuando naciera el bebé dijera que pues es tuyo. Oye, se parece al rey. Híjole, es como nuestro líder. ¿Sí me está escuchando, amado mío? ¿Qué versículo voy? 13. Y David lo convidó a comer. Vamos a 14. Venida la mañana, escribió David a Joab. ¿Quién era Joab? Joab era el capitán en jefe. Mucha atención. Escribió a Joab una carta, la cual envió por mano de ¿quién? De Urías. Él escribe una carta y la envía por mano de aquel hombre, sí, de Urías Eteo. Y escribió la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, mire una cosa, que el capitán en jefe de David estaba viendo lo que David hacía y al final terminó traicionándolo. ¿Sí me está escuchando? Ahora, mucha atención. Así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos de los ejércitos de los siervos de David y murió también, ¿qué dice la Biblia ahí? Urías Eteo. Ok, como algunos. Ya se fue la vieja, qué bueno, ya no la voy a volver a ver, mi esposa no se va a enterar. Ay. Ahora, si usted siente por ahí que la silla tiene algo y se mueve sin usted, tranquilo, el Espíritu Santo también está obrando. Dice la Biblia que por esta situación, escuche bien, él asesina a un hombre fiel. Digan conmigo, asesina a un hombre fiel, porque es mejor cortarle la cabeza al que puede ser peligroso para mí. ¿Se dan cuenta cómo se va degradando el corazón de David por un pecado? Voy a matar a aquellos que están en contra mía. Mejor raerlos de la tierra y no haya juicio en contra mía. La Biblia dice, escuchen bien, que el Señor determina algo tremendo, sí, algo tremendo. Aquel que era conforme al corazón de Dios. Sigamos leyendo, por favor. ¿Qué versículo voy? 18.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? Bueno, ok, vamos ahí. La Biblia cuenta, voy a tratar de resumir porque es un poco a leer, pero voy a tratar de resumir. Era importante lo que les estoy hablando el día de hoy, es importante. La Biblia dice que entonces David ocultó el pecado. Digan conmigo: ocultó el pecado. David dijo: no hay ningún problema, vamos a hacerle su sepulcro a Urías. Urías murió como un valiente, vamos a darle un reconocimiento, porque Urías fue un hombre tremendamente leal, un hombre fiel. Gloria a Dios. Urías, un tremendo siervo de Dios. Pero pasado el luto, trae a Betsabé a vivir con él y la hace su mujer. ¿Sí me está escuchando? Trae a Betsabé y dice: bueno, ya muerto aquel cuate, la mujer está desposada, pues ahora que sea mi vieja. Ahora, escuche esto. Hubieron dos pecados muy fuertes en la vida de David. Sí, lo primero es que David era muy sanguinario. Y lo segundo, escuchen bien, que David tenía problemas con las mujeres, porque tenía 750 concubinas. Ahora no me empiece usted a decir: yo quiero el ministerio de David en la iglesia o cosas así, por favor. 750. Ahora, hermano Mauricio, entre 750 concubinas, quizás eran mujeres doncellas, quizás habría una más hermosa que Betsabé. Claro que sí. Pero ¿qué lo orilló a este hombre? ¿Qué lo orilló? Escuchen bien. Pongan mucha atención, porque lo que le digo hoy, el día de hoy, puede ser una bendición para su vida y para la vida de aquellos que escuchen esta enseñanza. La Biblia dice en 2 de Samuel 11:27 que la trae y la hace su mujer. Pero escuchen bien, Dios no se queda con nada. David ocultó durante mucho tiempo el pecado. Solamente la gente más allegada a David sabía el pecado del rey David. Y es entonces que Dios envía un profeta, al profeta Natán. Digan conmigo: el profeta Natán. En 2 de Samuel capítulo 12, Dios envió un profeta. ¿Y sabe por qué? Porque al final, escuchen bien, al final Dios quiere que su siervo restituya. Ahora, mucha atención. Dios restituyó a Betsabé porque se casó con ella. Si está escuchando, la restituyó. No la hizo una concubina más. ¿La hizo qué? Su esposa. Mucha atención. Capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viendo él, le dijo: había dos hombres. Viene el profeta y le dice: David, te voy a contar una historia. Mira, mi hijo, habían dos hombres en la ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija esa corderita. El profeta le está hablando a David. Y vino uno del camino. ¿Quién vino? Y se va a dar cuenta quién es el hombre del camino. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había de venir a él. Y eso es lo que pasa muchas veces, que el caído se vuelve muy religioso. A veces los religiosos tienen esqueletos escondidos en su closet. ¿Sí me está escuchando? Los que juzgan a todo mundo, los que están, es porque tienen esqueletos escondidos en su closet.
Yo estoy en contra de Maldonado, yo estoy en contra de este, yo estoy en contra. Sí, ok, ¿cuál es el esqueleto tuyo? Y vino uno del camino al hombre rico y le pide, y él le prepara. Entonces se entendió el furor de David. ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Se enojó en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. David se levanta y se indigna. Dijo: ¿cómo es posible que teniendo tantas vacas, teniendo tantas ovejas, él pudo haber tomado y darle al del camino? ¿Cómo es posible? El tal hombre es digno de muerte. ¿Y sabes qué peligroso es que un pastor caído se levante profiriendo ser santo cuando no lo es? Es tremendo eso. Porque escucha bien, de verdad te lo digo. Y escucha bien, te lo digo porque yo lo viví. Se te revierte el asunto. ¿Sí me está escuchando? No puedes pararte a hablar de santidad si no la vives. Entonces se encendió el furor de David, versículo 5, en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar. ¿Qué dijo él? David declaró con su boca la restitución. Debe pagar, dice la Biblia, la cordera con 4 tantos más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Con cuántos tantos? Escucha esto. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa para tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di casa en Israel y de Judá, y esto por si fuera poco, te habría añadido un poco más. David, por su pecado, estaba cortando su bendición. Y el pecado en la vida de un siervo corta su bendición. Sí, yo sé que el pecado no solamente es el pecado de adulterio. ¿Sí me está escuchando, amado mío? Porque pasa el mismo principio de los hijos de Elí. Por pecado de adulterio y de fornicación cortan su bendición y empobrecen. Escuchen bien. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho el Jehová Dios de Israel: yo te ungí, te puse por rey y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor las mujeres. Escucha bien. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Wow. Por cuanto menospreciaste, digan conmigo: menospreciaste, y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese, ¿qué dice la Biblia? O sea que lo mejor que pudo haber hecho él, tratando de restituir la vida de Betsabé, porque Betsabé no era desposada, Betsabé tenía marido. Lo mejor que pudo haber hecho David era dejarle una tierra, era restituirla financiera y posicionalmente, y era apartarse de ella. ¿Sí me está escuchando, amado mío? No casarse con ella. ¿Estamos aquí? Porque Dios decretó un juicio a David. Ahora, mucha atención. Dice la Biblia: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, el cual tendrá relaciones con tus mujeres a la vista del sol. Aquello que es tu debilidad
después será tu aflicción. Escuche esto. A veces pensamos que el pecado sexual que nosotros ejercemos en nuestra juventud o ya siendo ya grandes, que el pecado sexual que ejercemos nosotros no alcanzará a nuestra familia. Pero hay un decreto de parte de Dios que dice: tú vas a verlo con tus propios ojos. Escucha bien, quizás tu hija se duerma con varios hombres. Quizás tu hijo duerma con varias mujeres. Porque ese es el juicio de la casa cuando un siervo cae en pecado. Aleluya. Se oye un silencio garrafal en esta noche, en esta mañana. Llega el pecado, se transmite a la vida. No hay bronca, no hay problema. Sí, pero imagínate ver a tu hijita, sí, ver a tu hijita que varios hombres la poseen. ¿A cuánto les agradaría eso? Ya se durmió con uno, ya se durmió con otro, ya se durmió con otro, ya se durmió con otro. ¿Te gustaría esa situación? Esto es tremendo. Dios envía a Natán y Natán le dice: ¿adulteraste? ¿Asesinaste? ¿Tomaste una mujer casada? ¿Escondiste tu pecado? ¿Mataste a uno de tus mejores y fieles amigos? ¿Involucraste a otros en tu pecado al hacer que mataran a Urías y no te frenaste y dices que me amas? Wow. Dios amonesta a David por su pecado y declara el pago por su pecado. Digan conmigo: el pago por su pecado. Porque el pecado tiene una paga. El pecado tiene una paga. El pecado tiene una paga. No pienses: sí, pastor, yo ya me arrepentí, Cristo me perdonó. Claro que Cristo te perdona, claro que sí, pero el pecado tiene una paga. Romanos 3:23 y Romanos 6:23 hablan de ello. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Escritura: mas la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No puedes escapar de la consecuencia de tus actos. Ahora pienso, véame, ¿qué sentiría David cuando Natán le estaba hablando? ¿Qué sentiría David? Big brother. ¿Qué sentiría David? ¿Qué sentiría si en este momento se parara a alguien a hablarte de lo oculto y de lo escondido que hay en tu mente y en tu corazón? Y que te lo dijera claramente. Tú así. ¿Qué sucedería? Tu verdadera intención es esta. ¿Qué sucedería? Yo creo que cuando un siervo, ¿saben qué? Fue muy importante la postura que tomó David. Demasiado importante. Ahora, ponga mucha atención a esto. La mayoría de nosotros pensamos que nuestros actos, con solo el hecho de pedir perdón, tienen que ser perdonados. Y esto es una realidad. Pero cuando te arrepientes de corazón, y arrepentirte de corazón es no volverlo a hacer. Pero si tú reincides en la misma situación, dice la Biblia, no es más remisión de pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Oiga, pero estamos en el tiempo de la gracia, dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de ira. La mayoría de nosotros pensamos que no habrá consecuencia. Claro que Dios perdona el daño, perdona nuestro pecado, pero el daño hecho a otras personas tiene que ser restituido. Si Cristo en la cruz del Calvario pagó por mi pecado, gloria a su nombre, pero yo tengo que restituir a la gente que dañé. En el versículo 13, David hace algo, se arrepiente. Digan conmigo: se arrepiente por la consecuencia y el fruto de lo que hizo David. Pero él sigue adelante. Sabemos que el Eterno es un Dios que perdona a sus hijos, pero él no viola los propios principios que él estableció.
todo lo que el hombre sembrare, digan conmigo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y debemos llamar a la consecuencia por su nombre, no decir un castigo de Dios, no, mi consecuencia. Digan conmigo, mi consecuencia. Fuerte, dígalo, mi consecuencia. En el versículo 14 le dice: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Israel. Porque obviamente en el periódico de Jerusalén se dio a conocer, porque ya saben que la gente pues no es comunicativa, dieron a conocer que el profeta Natán, el profeta Natán llegó, más importante que el bombardeo en Francia. El profeta Natán llegó y, escuchen bien, le declaró a David su pecado y toda la gente estaba ahí. Entonces el rey David declaró que verdaderamente se arrepentía de lo que había hecho. Extra. Y no fue Betsabé, fueron 5 mujeres más, 8 leones y 3 jirafas. Pero el Señor dice: por cuanto hiciste blasfemar. ¿Sí me está escuchando? Aquellos que no son de mi pueblo. Veamos por favor, versículo 13 y 14. Vea lo que dice la escritura. Entonces dijo David a Natán: pequé en contra de Jehová. Y Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, te perdono, ya te ha perdonado por tu arrepentimiento, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Es más, no hay problema. Ya nació el chavito, tú lo viste, nació como tú, rubio, de hojas azules, sí, delgadito el chico, bien parecido, afiladito. Va a morir el chamaco, va a morir. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? Va a morir, va a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, le había dado a David, y enfermó gravemente. Dice la Biblia que David comenzó a ayunar. Digan conmigo, comenzó a ayunar. Fuerte, digan conmigo, comenzó a ayunar. Ahora, muchas veces pensamos que a través de la oración y del ayuno Dios va a voltear el asunto, y creo que no es el asunto así. Tenemos que restituir. La consecuencia de su acto, lo que tú hiciste, te lo harán. Tus enemigos tomarán a tu mujer en pleno día. El hijo de la mujer morirá. 3. El desorden en tu familia será. Habrá espada en tu casa. Y escuchen bien, sucede algo. El pecado de David trajo consecuencia. Digan conmigo, consecuencia. Porque se desató un derecho legal, sí, en Israel, en la familia de David. La Biblia dice que David tenía varias mujeres y que tenía varios hijos. Entonces un hombre llamado Abnón vio que su media hermana llamada Tamar, sí, la vio que era hermosa, y el medio hermano quería dormir con la media hermana y dijo: me parece hermosa. Y entonces hizo todo un complot y durmió con ella y la violentó, la violó. David se entera, escuchen bien, David se entera de toda esta situación, y David no da la cara a su hijo Absalón. ¿Por qué? ¿Por qué? A su hijo Abnón, ¿por qué no dio la cara? Porque él se confrontaba a sí mismo. La mayoría de nosotros que dejamos que los adolescentes hagan lo que quieran y no les decimos nada, hijito, es porque nos confrontamos a nosotros mismos con nuestro pecado, porque nos sentimos culpables con ellos. ¿Está aquí, amado mío? Piense usted que está sembrando para sus hijos, porque es terrible ver a tus hijos, ¿sí?, metidos en la sexualidad, y pararte y decir: hijo, y que ellos se rían y se burlen de ti diciendo: papá, ¿sí me está escuchando?
¿Qué me puedes decir tú a mí? El desorden de los hijos de David. Amnón se acuesta con Tamar, lo dice 2 de Samuel capítulo 13. Y entonces, escuchen bien, la traición de los que lo amaron en alguna ocasión a David. Hubo consecuencia, digan conmigo consecuencia. Cuando hay este tipo de pecado hay traición constantemente. Si está escuchando, esta palabra es tremenda. Hay traición. No es falta de misericordia, es consecuencia del pecado. Digan conmigo traición. 2 de Samuel 17, escuchen bien, hay traición, perdón. 2 de Samuel 15, su hijo Absalón y los consejeros de David hicieron un complot. Es decir, que su hijo Absalón se enojó porque David no tuvo el valor de pararse y poner en su lugar a su hijo, a su medio hermano. Y entonces, ¿qué hizo el hijo de David? ¿Qué hizo Absalón? Lo vengó a su hermana Tamar, la vengó y la mató. David veía que en su casa había filo de espada porque entre hermanos se estaban matando. Y escucha bien, el pecado sexual provoca que la familia tenga problemas y pleitos. La traición de los que amaron. Y escuche bien, de verdad esto, yo no puedo entender esta situación muchas veces. Yo digo, bueno, ¿por qué si Cristo nos ha perdonado, por qué la situación sigue? Porque tenemos que restituir. Digan conmigo restituir. Ese hombre que un día Dios eligió como el varón conforme al corazón de Dios, se había desviado. Su corazón se había entenebrecido. Le sucedió una calamidad y otra, y no había paz en su casa, no había paz con sus hijos. Esto es tremendo, es fatal. Pero David hizo 5 cosas que le permitieron su restitución. ¿Quieren escucharlas? ¿Quieren escucharlas, amados míos? 1, David reconoce lo que hizo. No se escuda ante Natán. Si tú hiciste algo, ya no te justifiques. Y le digo, todos nosotros tenemos la proclividad de justificarnos. ¿Sabes una cosa? Es duro cuando el Señor te dice cállate la boca y acepta lo que tú hiciste. ¿Cuántos podemos hacer eso? Señor, pero es que, y escuche bien lo que le digo, es que qué loca, tú no sabías que esto, tú no sabías. Cállate y no te justifiques. Pero es que Señor, ¿cómo me? Cállate y no me justifiques. Digan conmigo, no puedo justificarme. Porque la justificación impide que Dios obre en la vida de un siervo, de una sierva de Dios. Lo que tú hiciste, lo tienes que reconocer. Cuando vino el profeta Natán a David, David se sintió desnudo y David dijo, de verdad, yo lo hice. ¿Se dan cuenta que en un divorcio siempre ambos cónyuges tratan de justificarse? Pero para que Dios pueda restaurar a los siervos, ¿qué tienen que hacer? Si no hay reconocimiento, no hay restauración. Ahora, reconocer no es que tú lo digas. Y vamos a ver lo que hizo David en su verdadero reconocimiento. David acepta la voluntad de Dios y acepta que lo que hizo tiene una consecuencia. Aquí es donde muchos se quedan atorados. Señor, ya te pedí perdón. Señor, estoy trabajando. Señor, sí. Pero es que usted no sabe, mi esposa me engañó, usted no lo sabe. Sí, pero ¿qué hiciste tú para que ella te engañara? Reconoce la parte que a ti te toca. Es que estábamos apartados, mi esposa era y yo la engañé. ¿Sabes una cosa, amado mío? Cuando dejemos de justificarnos, Dios comenzará a obrar en nuestras vidas. Digan conmigo, debo dejar de justificarme. Entonces, yo creo que es un buen día para hablar algo y decir, tenemos que dejar de justificarnos.
No lo dice un hombre, lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo hice, sí lo hice. Yo caí, sí caí. ¿Sí me está escuchando? Él acepta la voluntad porque Dios le dice: tu hijo va a morir. Güerito, bonito, ojos azules, rubio, hermoso, porque dice la Biblia que los hijos de David eran hermosos. Va a morir. Por mucho que lo quieras, porque haya sido tu hijo con la Talía de Israel, va a morir. Y David dice algo: ok, Señor. Pero David se humilla delante de Dios, pone silicio en su cabeza, empieza a orar y ayunar, diciendo: Señor, quizás pueda tocar tu corazón. Pero cuando el Señor mata al niño, David se levanta y empieza a comer. Y la gente se extraña porque dice: bueno, mientras el niño estaba enfermo y vivía, había una esperanza y yo podía pelear por él, pero ahora que está muerto, pues ya no puedo hacer más nada. Él ya no puede venir a mí, mas yo sí voy a poder ir a él. Diga conmigo: acepta el castigo. Ahora, escucha bien. Para los que están pasando alguna situación difícil, reconozcan y acepten que la regaron, porque va a ser fácil que ustedes sean restituidos cuando ustedes acepten que la regaron. Pero mientras ustedes sigan ocultándose y aparentando espiritualidad y aparentando que todo está bien, las cosas no van a funcionar. Pero cuando ustedes reconozcan, se paren delante del Rey y digan: Cristo, perdóname, Señor, perdóname, eterno, perdóname, con tu sangre preciosa límpiame. Ahora, Señor, si un día lo hice, ahora no lo voy a hacer. Y no me voy a jactar de eso, Señor. Me voy a jactar de que tú me has perdonado y que tú tienes misericordia para mi vida. ¿Cuántos aman al Rey de Gloria? Primero David reconoció. Después David vio que la consecuencia, y muchas veces la consecuencia viene en la parte financiera, muchas veces la consecuencia viene en la parte de la salud, muchas veces la consecuencia viene en diferentes partes. Escuche bien esto, por favor, escuche bien esto. Porque a veces somos tan ligeros para juzgar a otros, pero nosotros no miramos nuestro propio pecado, que a lo mejor algún día nosotros también hicimos las cosas mal, o peor. Si estamos aquí, amados míos, y ese es el punto donde quiero que todos lleguemos. Sí, dicen por ahí que el cristianismo estamos como en la casa del jabonero, el que no cae resbala, pero nuestra roca firme es Cristo Jesús, y eso lo dice la palabra. Él acepta la voluntad. Digan conmigo: acepta la voluntad. Acepta lo que hizo. Tiene una consecuencia lo que él decidió. Revertirlo delante de Dios será su objetivo. Pero no sucedió así y se conformó con que el niño haya muerto. El niño murió, aunque permaneció 7 días en ayuno. Y 7 nos habla de un tiempo. Hubo un tiempo en que David oró. Hubo un tiempo en que David se humilló. ¿Cuántas veces en esos días David le pidió perdón a Dios? Muchas veces. ¿Cuántas veces en esos días David le prometió a Dios cosas? Muchas veces. Pero Dios había decretado: no va a vivir el niño. Digan conmigo: yo debo aceptar la consecuencia de lo que hice. Si tú engañaste a tu esposa y desconfía de ti, es la consecuencia de lo que hiciste. Ahora tienes que ganarte su corazón. Ella te redimió y te perdonó y sigue contigo. Gracias a Dios por esa oportunidad que Dios te da y que la mujer te da. Pero tú tienes que restituir. Me preguntaba durante la mañana el pastor Oscar Soto. Me decía: le quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando un hombre maltrata a la mujer? No quiere estar la violenta y una serie de situaciones en contra de su mujer, y la mujer es cristiana, entregada a Dios. ¿Qué pasa? Ella se tiene que rendir a él en intimidad y tiene que sujetarse. Le dije: claro que sí, es su esposa, legalmente es su esposa. Es que la engaña, es su esposa. Que tú estés casado o casada y que tengas relaciones sexuales con otra persona, sí, va a tener una consecuencia.
porque la consecuencia será que tus hijos vivirán la misma condición que tú estás viviendo. Digan conmigo: Dios corta eso. Entonces comienza a cortarlo tú, para que Dios corte eso. David hizo algo, escuchen bien. David hizo algo, esto es tremendo. 1, reconoce. 2, acepta la consecuencia, pero hizo algo. 3, respeta el sacerdocio. Escuche esto, en 2 de Samuel 15:24, vayamos por favor. 2 de Samuel capítulo 15, esta parte es fundamental, 2 de Samuel capítulo 15, versículo 24, vayamos a ello. Imagínense que me dormí a las 4 de la mañana por estar leyendo. He aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Acabado de qué? Pero dijo el rey a Sadoc, sí, Sadoc, de ahí vienen los saduceos, son hijos de Sadoc. Para los saduceos y los fariseos que usted ve en el Nuevo Testamento, Sadoc fue el último sacerdote según el orden del linaje de Aarón. Ellos peleaban, por eso peleaban los fariseos y los saduceos. Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Escuche lo que David hizo, algo tremendo. David dijo: yo generé una situación. Yo no tengo derecho a que el Señor esté de mi lado. Yo no ocuparé la gloria para que Dios se ponga a mi lado. Vuelvan por favor el arca a la ciudad. No traigan el arca conmigo, porque dice la Biblia que el hijo de David, Absalón, empezó a dividir el reino. Y dice la Biblia que corrió a toda la familia de David y tomó a las doncellas y durmió con ellas a los ojos de todo el pueblo. Su hijo Absalón. La traición, sus consejeros, la traición, armaron el complot. Y dice la escritura que ellos iban saliendo y traían el arca, y dijo: no, vuelvan el arca, regresen el arca. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué versículo voy? Rápidamente, ¿qué versículo voy? Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Qué te está diciendo la escritura? Lo mismo que dijo Jesús: si tú no puedes darle a Dios lo que es de Él, entrégaselo a otro. Hay siervos que han caído y quieren mantenerse pues en la postura de decir: no me importa si he caído, yo voy a mantenerme. No pueden ni tienen la calidad moral. Tienen que permanecer en stand-by. Tienen que entregar la iglesia a otro, para que otro le dé al Señor lo que es suyo de manera limpia. Y eso es doloroso, demasiado doloroso, que lo que tú edificas por un pecado lo tengas que entregar a otro, y mires cómo Dios bendice a otro y tú estás lejos de la gloria de Dios, como un apestado. ¿Está entendiendo lo que le digo, verdad? ¿Qué versículo voy? El rey entonces salió con toda la familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Sí, 11:26, ¿verdad? 15:26. Ok. Escuchen bien. Y si dijere: no me aparezco en ti,
he aquí, haga en mí lo que bien le pareciere. ¿Sabes qué dijo David? Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué puedo hacer? Es la consecuencia de mi pecado. ¿Qué puedo hacer? ¿Se dan cuenta del corazón de David? Señor, si tú quieres hacer algo conmigo, aquí estoy. Pero yo no voy a violentar y voy a traer el arca y voy a hacer que yo soy el superapóstol, que soy el superlíder y que no, Señor. Otros pastorearán por mí, otros harán la obra por mí y yo solamente miraré desde lejos. ¿Sí me está escuchando, amado mío? Escuche bien lo que dice la Biblia. Vamos a leer versículo 22. Entonces David dijo a Itaí: ve pues y pasa. Y pasó a Itaí Geteo, todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Digan conmigo: lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo el rey y todo el pueblo pasó el camino que va. ¿A dónde dice la Biblia? ¿A dónde? ¿A dónde? Y a veces el desierto es muy doloroso. Duele el desierto. Es doloroso. Pero es necesario para humillar nuestras vidas delante del Rey de Gloria. Todo el país lloró en alta voz y todos pasaron al torrente de Cedrón, del torrente de Cedrón. David hizo algo tremendo. Él respetó el sacerdocio, él respetó la gloria y la presencia de Dios. ¿Cómo voy a poder pelear contigo? ¿Cómo voy a poder pelear si sé que yo transgredí? ¿Cómo puedo hacerlo, Señor? Él respeta el sacerdocio, pero dice el versículo 30 que él se humilla en medio de la derrota. Y lo peor para un conquistador es sentirse derrotado, sentir que lo que él hace no puede levantarse, sentir que lo que él hace no puede trascender. Cuando un día era un conquistador y donde él se paraba conquistaba el territorio y el dominio, pero en medio de la derrota él se humilla. Digan conmigo: se humilla, que es el cuarto punto. En 2 de Samuel 15:30, por favor, vea lo que dice la escritura. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿A dónde subió? ¿A dónde subió Jesús? ¿Se da cuenta? Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y entonces vinieron noticias y dieron aviso a David: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí, ¿a quién? Oh, no. Lo que levantó el corazón de David es que nunca perdió su identidad como un adorador del Rey de Gloria. No importa la fatalidad en la que él se encontraba, siempre levantaba sus manos y decía: tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Porque lo único que puede levantar a la vida y restituir la vida de un siervo es un corazón de adoración. Nunca se olvida de quién es su Dios. Nunca se olvida que aquel que un día le levantó, pero que también le corrige porque le ama, sigue siendo su Dios. Inconmovible, pero amoroso Padre. Nunca se olvida quién es su Señor. La Biblia dice que David llora, pero sube a adorar al monte. Y dice: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué puedo ofrecerte? Haz conmigo lo que tú quieras hacer, porque yo he pecado en contra de ti, en contra de tu casa. Y no solamente yo fui arrastrado, fueron arrastrados muchos, Señor, que vienen
cubierto con su cabeza cubierta y sus pies descalzos, sin heredad, sin posesión, avergonzados. Cuando en Israel se levantaban los hijos de Absalón y los señalaban y decían: ellos son los que siguen al pecador, ellos son los que siguen a aquel que hemos señalado como el que trajo la fatalidad a Israel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo: David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así sea ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estará ahí contigo el sacerdote Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. David sabía que solo había un camino, el camino de adorar y de bendecir al rey. Pero dice la Biblia en algo bien tremendo, que vino el juicio. Digan conmigo: el juicio. El juicio con la gente que un día él amó, que un día él pastoreó, que un día él ayudó, que un día él sustentó, que un día él enseñó, que un día fue su héroe. Un día dijeron: Hosana al hijo de David, y al siguiente día decían: crucifícale. En el capítulo 16, del 5 al 14, qué tremenda historia. Y vino el rey David hasta Bahurim. He aquí salía uno de los de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Qué salía haciendo? Digan conmigo: parte de mi consecuencia, maldiciendo. ¿Qué corazón tenía este hombre? Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. ¿Está escuchando? Y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, en el lugar en el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. He aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y él respondió: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Qué pues le dirá? ¿Por qué haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Cuando tú haces lo incorrecto delante de Dios, siempre habrá gente que te señalará, siempre habrá gente que te maldecirá. Pero cuando tú reconoces y cuando tú dices: no importa, quizás Dios ha mandado para que me recuerde esto, que tengo una consecuencia en lo que hice, y tú te pones en la postura de decir: quizás su misericordia sea más grande, y por la manera en la que me maldicen, por la manera en la que me señalan, por la manera en la que hablan de mí, quizás Jehová tenga misericordia de mí. Cumpliendo el primer principio: calla, no te justifiques. David hubiera podido levantar la mano y decirle a Abisaí: mátalo, pero nunca lo hizo.
porque David había dañado al pueblo y el pueblo tenía dolor y hablaba en contra de su rey. César. Dice la Biblia que al poco tiempo Betsabé se embaraza por segunda vez y tiene un hijo, y el hijo le llamó Salomón. Y Dios le dijo a David: por cuanto tú hiciste esto, tú no me edificarás casa, pero será tu hijo Salomón quien lo haga, porque yo te voy a restituir en Salomón. Voy a restituir tu vida. Pequeño, yo le daré ciencia y conocimiento, y él reinará a mi pueblo con sabiduría. Dice la Biblia que hasta el último día que David estaba ya en su lecho, la rebelión seguía en contra del rey. Querían levantar como rey a Absalón, pero David creyó en la promesa de Dios: tú eres el que me restauras, y quizás yo no veré tu casa y tu gloria, pero si mis hijos se desviaron, tú me diste uno que restituirá mi vida. ¿Cuántos están aquí? Es difícil equivocarse, pero lo único que podemos hacer si nos equivocamos es rendirnos al Rey de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede cerrar sus ojos? Yo no sé usted qué tenga que restituir de lo que usted dañó, pero le estoy dando 5 cosas que usted puede hacer si usted quiere restituir. David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero decirte que Dios no se equivocó contigo, porque tú eres una mujer y un varón conforme a su corazón. Dice la Biblia que Él no se equivocó. Si quieres, puedes ponerte sobre tus pies y levanta tus manos.